Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En este caso mi nombre es Edwin Acuña, soy el profesor de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver lo que son un pequeño resumen sobre lo que es una función a través de diagramas de Venn. Entonces, primer caso, función es una relación. Es una relación en las cuales va a tener dos tipos de... un diagrama de Venn implica que un diagrama se hace a través, pueden ser como tipo de esferas, óvalos, rectángulos o cualquier tipo para identificar lo que son conjuntos. Tenemos dos conjuntos, llamemos el conjunto M, el conjunto P. Los conjuntos siempre se van a representar con letras mayúsculas. Entonces, una función va a ser relaciones. En este conjunto van a haber elementos con algunas características en común. Y una función es una relación entre los elementos de este conjunto con relaciones con elementos de este otro conjunto. Algo importante para que sea función, todos los elementos de este conjunto se tienen que relacionar solamente con un elemento de acá. Pueden repetirse, pero no pueden ni sobrar de aquí, ni tampoco se puede que este repita dos. Pues ya no sería función, sino sería una relación. Vamos a identificarlo. Este es un resumen general. Para que sea una función, aquí tengo elementos, 1, 3, pueden ser números, pueden ser letras, menos a, puede ser personas, pueden ser fracciones, puede ser cualquier elemento que ustedes quieran. De igual manera, tengo otros elementos, digamos un carro acá, tenemos otro elemento, un 8, un M, una flor, un 7, un 3, un medio. Tengo varios elementos. El conjunto M tiene en total 5 elementos. El conjunto P tiene en total 7 elementos. Entonces vamos a tener una relación entre los elementos. Relación es aquella intercambio de elementos o de características de un conjunto con otro conjunto. Eso sería una relación. El 3 se relaciona con el 8, el menos A se relaciona con el M, la persona se relaciona con la flor y el 1/3 se relaciona con esto. Característica. Para hacer funciones, todos los elementos de este conjunto tienen que tener una sola relación con un elemento de acá. Pueden haber elementos, digamos que aquí tengamos, no sé, un 8, y que ese 8 se relacione también con el elemento 7. Entonces, aquí siempre sería una función, aunque dos elementos de este conjunto se relacionen con un mismo elemento de este otro. Entonces, esto siempre va a ser función. Aquí pueden sobrar elementos, aquí pueden repetirse elementos de este lado. Ok, cuando ya es función, estos elementos van a tener un nombre. Cada uno va a tener un nombre específico que hay que tener contexto y cuidado a la hora de desarrollar. Este primer conjunto se va a llamar el dominio. Repito, ese es un resumen para interpretar y manejar bien el contexto, el concepto de la parte teórica. Este otro elemento se llama codominio. El dominio, la palabra lo indica, domina a los elementos del codominio. O sea, los elementos que están internos en el dominio van a dominar los elementos que están en el codominio, los que se relacionen. Entonces, algo importante a la hora de ver. Otro contexto que tenemos que manejar, que el dominio se encuentra el eje X. Ahorita vamos a ver qué es el eje X. Eso ahí vamos a trabajar con un plano cartesiano. Este eje X van a tener algunas características. Ese eje X también se va a llamar el eje de las abscisas. Vean los nombres que vamos a utilizar. Entonces, ¿por qué les digo que es un resumen? Y le va a funcionar muy bien. Porque si ustedes dicen, el dominio, ¿dónde se encuentra? En el dominio, ¿qué encontramos? ¿Dónde se encuentra? El eje X. Los elementos del eje X le pertenecen ¿a quién? Al dominio. Los elementos de las abscisas que están en el eje X le pertenece ¿a quién? Al dominio. Vean cómo se hacen este tipo de esquemas. El codominio tiene una característica, se encuentra en el eje Y, que también se le llama el eje de las ordenadas. Entonces, ¿cómo lo resumimos?
el eje de las ordenadas es el eje Y. El eje Y se encuentra en el codominio. El eje X, que se llama eje de las abscisas también, se encuentra ¿en dónde? En el dominio. Vean cómo vamos relacionando elementos. Estos elementos, que vean que aquí no sobra nadie, todos están relacionados, si no, no serían funciones, sería una relación. Algo importante, todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funcionales. Ahorita vamos a ver las características. Estos elementos que se relacionan tienen un nombre, se llama preimágenes. ¿Qué significa la palabra pre? Pre significa antes de qué, de una imagen. Obviamente el que se relaciona es la imagen de quién, de esta preimagen. ¿Qué otro nombre se le va a llamar? Variables independientes. ¿Qué son las variables independientes? Son todos los elementos que se encuentran ¿dónde? En el dominio. Las preimágenes no se van a encontrar en el eje X o en el eje de las abscisas. Vean cómo ustedes resumen, cómo visualizan un solo esquema, toda la definición de dominios, de funciones. En el codominio, ¿cómo se llaman estos elementos que están acá? Y así estos son preimágenes, serían la que imagen. Son elementos de las imágenes. También se le llaman como variables. Si aquellas son variables independientes, estas son variables ¿quién? Dependientes. Entonces veamos características. ¿Qué características tiene el dominio? El dominio se encuentra en el eje X. ¿Qué característica tiene el dominio? El dominio se encuentra, es el mismo, las abscisas, o sea, el eje de las abscisas. En las abscisas se encuentran las preimágenes. En el dominio se encuentran las preimágenes. En el dominio o en el eje Y se encuentran las variables independientes. En el eje Y se encuentran las imágenes. En el eje Y se encuentran las variables dependientes. En el eje de las ordenadas se encuentran el codominio y el codominio se van a encontrar las variables dependientes. Algo importante, ¿y estos elementos, profesor? ¿Cómo se llaman? Estos se llaman ¿qué? Elementos. ¿De quién? Del codominio. No son parte del ámbito de las imágenes. No son parte de las imágenes, ni tampoco de las variables dependientes. Son elementos aislados que todos esos también pertenecen al dominio. Ok, en el dominio, ¿qué se encuentra? Se encuentra, porque aquí vamos a solicitar varias cosas. ¿Qué se encuentra en el dominio? Entonces, ¿qué características o qué elementos se van a encontrar en el dominio? Obviamente se van a encontrar las preimágenes, obviamente se van a encontrar las variables independientes. Y ahí en el dominio, en el eje X, se encuentra ¿quién? El dominio, bueno, obviamente primero el dominio, se van a encontrar la monotonía. ¿Qué es la monotonía? Donde la función ¿qué? Crece, donde la función decrece y donde la función es constante. Las funciones tienen características. Hay funciones que van subiendo, hay funciones que van bajando, que decrece, y hay funciones que se mantienen sobre el eje, que eso significa constante. Todo eso se encuentra en la monotonía. De igual manera, ahí siempre vamos a trabajar sobre ¿quién? Sobre el dominio. Entonces, estos tres elementos, ¿con quién me tengo que referirme cuando me piden el eje X? Entonces, ¿dónde se encuentra el eje X? Donde la función crece. ¿Dónde la función en el eje X que se encuentra? Donde la función es de crecimiento. ¿Dónde en la función, en el eje X se encuentra? Donde la función es constante. En el eje X que se encuentra? El dominio. Ok, ¿qué se encuentra en el eje Y? Se encuentra, ahora estamos con estas, ¿el qué? En el codominio que se encuentra el ámbito o rango. Ámbito, rango está en el eje Y. Ámbito, rango son elementos ¿quién? De las imágenes. Monotonía, crece y decrece son parte de ¿quién? Las preimágenes. Las preimágenes está en donde la función puede crecer, decrecer o constante. Esas son características básicas que vamos a referir cuando tenemos un plano cartesiano. Otra cosa que también que es un resumen, que lo vamos a implementar mucho, es que en los famosos pares ordenados.
¿Qué son pares ordenados? Son puntos en la gráfica, en el plano cartesiano. Entonces, cartesiano, con ese. Entonces, en el plano cartesiano lo que tenemos son puntos. Tenemos un punto X, Y. El valor de X, o sea, los elementos que se encuentran acá, si es una función, eso sí, si es una función, son preimágenes. Preimágenes. También que se encuentra en este punto, las que variables independientes, que no depende de nadie. Que también se encuentra en este punto el dominio. Entonces, en el eje X, los elementos en el plano cartesiano, en los pares ordenados, el eje X es preimágenes, variable independiente y dominio. Cuando es función, ¿verdad? Cuando es función. En el eje Y que se encuentran las imágenes, que también se van a encontrar en el eje Y, el ámbito o rango. O variables dependientes. Esas son las características que tenemos que manejar. También en el plano cartesiano, vamos a encontrar el eje X, que también se llama el eje de las abscisas. Aquí voy a encontrar el dominio, donde la función crece, o sea, la monotonía, donde la función decrece, donde la función es constante. Vamos a encontrar las imágenes y vamos a encontrar las variables independientes. En el eje Y vamos a encontrar el ámbito o rango, las imágenes y también las variables dependientes. Todos estos elementos se van a encontrar dentro de este esquema. Entonces tenemos un esquema en el cual cada uno de los valores va a tener unas características y con eso tenemos un resumen general de una función. Espero que les sirva como un resumen, tanto teniendo las funciones en diagrama de flujo, como teniendo un diagrama de Venn, teniendo el plano cartesiano y lo que en pares ordenados y lo que es el concepto del plano cartesiano. Muchas gracias y en prontos videos vamos a ver lo que son algunos ejemplos de estos casos.